Hermanos amados, para guiar este tiempo de oración, de confesión, que dentro de nuestro culto presbiteriano es uno de los tiempos más hermosos donde juntos como pueblo del pacto podemos confesar nuestros pecados delante del Señor y volver a meditar una vez más en la gracia de Cristo. Y para guiar este tiempo les ruego que puedan ir a sus Biblias a Isaías capítulo 35. Isaías 35. Escuche atentamente la palabra del Señor. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será un lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, ni subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Amados hermanos, a la luz de este hermoso pasaje, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es tan simple y a la vez tan profundo. Es tan simple que un niño de 3 años, un niño pequeño lo puede comprender. Y es tan profundo que el Evangelio siempre nos sorprende. ¿Qué es el Evangelio? Mira por favor en tu Biblia lo que el profeta dice. Verso 4. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué es el Evangelio? Es Dios descendiendo, es Dios salvando, es Dios viniendo a tu vida para salvarte. Ninguno de nosotros nos podemos redimir a nosotros mismos. Ninguno de nosotros nos podemos limpiar de nuestros propios pecados. Ninguno de nosotros venimos esta mañana aquí en este culto para tratar de ser mejores personas y ganar el favor de Dios. Estamos aquí porque la gracia de Dios nos llama. Estamos aquí porque la gracia de Dios ha venido a nuestros corazones. ¿Qué es el Evangelio? Mira nuevamente este pasaje, versículo 8. ¿Qué es el Evangelio? Y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Quiero que puedas meditar en la seguridad que nos da el Evangelio. El que anduviere en este camino, por torpe que sea,
no se extraviará. Jesús nos dice en esta mañana que ninguno de nosotros podrá entrar al reino de los cielos si no somos como niños. Ninguno de nosotros podrá entrar al reino de los cielos si no decimos, sálvame Señor que perezco. Ninguno de nosotros podrá entrar al reino de los cielos si se mira a sí mismo y dice, en mí no hay ningún tipo de bondad, en mí no hay ningún tipo de fortaleza, en mí no hay seguridad, pero te miro a ti Jesús y encuentro todo en ti, encuentro toda la seguridad porque tú eres mi salvación. ¿Qué es el Evangelio? La gloria del Evangelio, amados hermanos, no consiste en llenarnos de culpa. El Espíritu Santo no nos convence de culpa. El Espíritu Santo nos convence de pecado. La gloria del Evangelio consiste en darnos la justicia que nosotros no merecemos. Nos da la justicia de Cristo. Esta mañana el devocional que estamos siguiendo de la Caña Cascada decía algo muy hermoso. Decía que no todos tienen una fe fuerte, pero todos tienen una fe preciosa. Y si has llegado débil en esta mañana, déjame animarte a decir que debes alimentar esa preciosa fe una vez dada a los santos. ¿Y cómo alimentamos esa preciosa fe? A través del arrepentimiento, la confesión y volver a tomar las palabras del Evangelio y aplicarlas a nuestros corazones. ¿Te miras a ti mismo y te consideras torpe? ¿Te miras a ti mismo y te consideras un discípulo débil? ¿Te miras a ti mismo y te consideras un cojo espiritual? Déjame decirte que el Evangelio no te va a cortar la pierna buena para emparejar las cosas. El Evangelio no hace eso. El Evangelio no amputa a los miembros enfermos. Trae sanidad. Si te consideras un cojo espiritual, el Evangelio te dice, yo caminaré a tu lado. Y por muy torpe que seas, tú no te apartarás. Hermanos, meditemos en estas cosas y confesemos nuestros pecados delante del Señor. Imploremos su bondad y misericordia a aquel que camina con nosotros. ¿Por qué? Porque los redimidos vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Este es el día de gozo, este es el día más hermoso de la semana, porque aquí estamos reunidos en Sion, en la presencia del Rey. Inclinemos nuestros rostros y confesemos nuestros pecados. Padre, perdónanos por falsificar, pervertir, disminuir, menospreciar tu precioso y glorioso Evangelio. Nadie puede quitar tu gloria. Nadie puede rebajar tu gloria. Porque tú eres el único Dios que puede salvar al hombre y la mujer. El abismo que nos separaba era tan grande, Padre Todopoderoso.
Tan grande era la separación que tuviste que enviar a tu Hijo Jesús, aquel cuyo los cielos de los cielos no podían contener. Tuvo que encarnarse y nacer de mujer. Para llevarnos a ti, Padre Santo. Vemos en tu palabra la gloria de tu evangelio, que tú mismo descendiste. Y no descendiste, Padre, para decirnos: ahora traten de salvarse ustedes. Estas son mis reglas. Sino que descendiste, Padre Santo, en tu Hijo Jesús, para salvarnos verdaderamente. Y esa salvación fue al costo del derramamiento de sangre de tu Hijo por todos nuestros pecados. Padre, como pueblo tuyo, nos paramos firmemente en la justicia de Jesús, no en nuestros méritos, no en nuestras lágrimas, no en nuestras piedades. Lloramos, sí, Señor, porque lloramos quebrantados al ver tu amor, porque no lo podemos comprender, porque no podemos comprender, Padre Santo, cómo tú, el Dios 3 veces santo, camina con el cojo, camina con el débil, camina con el torpe. Amado Dios, nosotros como seres humanos somos llenos de orgullo. No caminaríamos con el débil, no caminaríamos con el cojo, no caminaríamos con el torpe, no caminaríamos con el ciego, ni el sordo, ni el mudo. Pero tú sí. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Nuestros ídolos, Señor, nos defraudan, nos mienten una y otra vez. Pero tu gracia, Señor, tu carácter santo, tú que eres un Dios infinito, siempre nos asombras. Siempre nos asombras con tu amor. Siempre nos asombras con tu gracia y con tu perdón. Por eso, Padre, en esta mañana, como pueblo del pacto, confesamos nuestro pecado y creemos en tu perdón. Perdón que nos das conforme a la multitud de tus misericordias. Muy amados hermanos, si en esta mañana han contemplado a Jesús por la fe, mi gozo, mi privilegio, mi gran alegría como ministro del Evangelio es anunciarles a todos ustedes que mi pecado y sus pecados son perdonados por la sangre de Jesús, el justo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a alabar a Dios con este precioso himno. Jesús me ama. La verdad que todo niño debe memorizar y cantar. Jesús me ama. De su trono mi Jesús a morir aquí bajó, y clavado en la cruz mis pecados él expió. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús
lo dice, Jesús me ama. Tome asiento, por favor. Y quiero invitarle a buscar el texto de la predicación de esta mañana. Recordemos que es un servicio especial porque estamos disfrutando como iglesia del bautismo de una de nuestras miembros ilustres, pequeños, el bautismo de Grace Barrera. Y vamos a estar meditando en el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31, verso 11 al 13. Ahí se encuentra el pasaje de esta mañana y me he propuesto compartir con ustedes no un sermón de los cuales siempre escuchan expositivo, sino más bien es un sermón temático donde hay muchos puntos los cuales meditar con respecto a la presencia de los niños en el culto. Y ahí vamos a pedir que el Señor dirija nuestros corazones a meditar profundamente en ese pensamiento. Deuteronomio 31, verso 11 al 13. Si encontró el pasaje, siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén. Inclinemos nuestros rostros y pidamos al Señor la iluminación de su Santo Espíritu en esta palabra. Oremos. Padre, reconocemos que naturalmente en nosotros no hay deseos de tu palabra y que sin la ayuda de tu Espíritu Santo nuestros ojos están cegados, nuestros ojos están velados a la gloriosa verdad de tu palabra. Por eso humildemente, Señor, junto con el salmista en esta mañana decimos: abre nuestros ojos, oh Jehová, para ver las maravillas de tu ley. Inclina nuestros corazones, Señor, hacia tu palabra. Obra en nosotros salvación. Obra en medio nuestro la regeneración. Obra en medio nuestro, Señor, la santificación y conversión. Que el niño más pequeño, incluso aquel niño de pecho, sus oídos puedan ser desatados, sus corazones puedan ser inclinados para oír tu voz. Todos, Señor, y todos, Señor, en esta congregación, desde el más pequeño, desde aquel que está en el vientre de su madre, hasta el más anciano, todos, Señor, todos podamos escuchar tu voz y podamos, Señor, ser bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto de este pasaje se halla en el último libro del Pentateuco. El último libro del Pentateuco es Deuteronomio, y aquí encontramos el deseo de un hombre que está a punto de partir a la presencia de Dios. Aquí nos encontramos con el viejo Moisés,
que guió al pueblo de Israel en toda la travesía por el desierto, a punto de tomar la tierra prometida y entregando el legado a su capitán, a su mano derecha, Josué. Muchas personas se preocupan en qué legado van a dejar a sus hijos, a sus nietos o a las futuras generaciones. El legado que desea entregar Moisés es el testimonio de la palabra de Dios. Y eso nos hace pensar a nosotros como padres, o abuelos presentes, o bisabuelos quizás hubiese. ¿Qué legado vamos a dejar a las futuras generaciones? Los templos pasan. Los grandes edificios son consumidos por la historia. Los grandes templos de la Reforma Protestante hoy en Europa son museos. Solamente son vestigios de que alguna vez ahí la gloria de Dios estuvo. Pero hay algo que nunca pasará. Hay algo que el mundo nunca podrá destruir. Ni la maldad de los hombres, ni el pecado de las naciones, ni la tiranía de los reyes y dictadores podrán destruir. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y ese es el legado que Moisés tiene en su corazón. Moisés le dice a Josué que cuando llegue el tiempo deben reunirse como una asamblea solemne delante de Dios. Y en esa asamblea solemne delante de Dios, todo el pueblo deberá presentarse como una familia. Y fíjense la atención que el Señor pone en esos miembros de esa familia, los niños. Es por eso que este sermón se llama Los niños del pacto. Cristo ha prometido que su iglesia permanecerá hasta el fin de los tiempos. Cristo ha prometido que las puertas del Hades no frenarán el avance de la iglesia. Hay mucha gente que interpreta mal este texto. Hay mucha gente que dice que el Hades, es el infierno, son las huestes de maldad que están avanzando y que nosotros estamos así resistiendo. Pero ese no es el sentido del texto. Jesús dice claramente que es el infierno y sus puertas que no pueden resistir el avance de la iglesia. Porque la gran comisión se cumplirá. La gran comisión se cumplirá. Porque Cristo, el Rey que está sentado en su trono, recibirá los derechos de su corona. Como dice el Salmo 22, todas las familias vendrán y adorarán al Rey Jehová de los ejércitos. Debemos tener esperanza en nuestros corazones, hermanos, porque el avance de la iglesia no será frenado por las huestes de maldad. La iglesia tiene más de 2000 años. La iglesia ha resistido a los más grandes sangrientos imperios. La iglesia ha sobrevivido a la persecución de los tiranos. La iglesia ha sobrevivido a las catástrofes naturales. La iglesia ha sobrevivido a las guerras mundiales. La iglesia ha sobrevivido también a las pestes. Y hoy nos toca enfrentar esto. Acaban de decir que descubrieron una variante Omicron. Y mi hijo me decía, ¿cuándo va a parar esto, papá? Yo decía, bueno, quizás hasta cuando lleguemos a la variante Omega, no sé. Y a lo mejor viene Omega 2.0 y así. Pero sea cual sea las circunstancias, hermanos, debemos tener confianza en la palabra de Dios que permanece para siempre. Dios ha prometido edificar su iglesia. Cristo ha prometido edificar su iglesia. Y yo quiero que pienses en lo siguiente. La forma en la cual Cristo edifica su iglesia, una de las formas en las cuales Cristo edifica su iglesia,
es a través de la enseñanza de los niños del pacto. Nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos que el niño que está sentado a su lado el día de mañana puede ser un pastor. Nunca olvidemos que su propio hijo el día de mañana puede ser un misionero o una misionera. Nunca olvidemos que su propio hijo el día de mañana puede ser un hombre tremendamente usado por Dios. No sé si ustedes conocen el testimonio de L. Moody, un gran evangelista del siglo XIX, un muchacho pobre de Chicago, que fue enseñado en la escuela dominical. Todo lo que aprendió de la Biblia lo aprendió de un hombre que no era su padre en la escuela dominical. Y un día, cuando estaban pasando la ofrenda, este muchacho pobre tomó el plato de la ofrenda, porque pasaban la ofrenda en platitos. Y este muchacho tomó el plato de la ofrenda, lo puso en el piso, y él se puso sobre el plato de la ofrenda y dijo: Señor, no tengo dinero, no tengo nada que darte, pero me ofrendo a ti. Y Dios vio la sinceridad de ese niño y lo usó poderosamente. Nunca menospreciemos a los niños, incluso niños inquietos que se sientan a nuestro lado. No pienses que tus hijos son una carga. No pienses que tus hijos son una molestia. Son los niños del pacto. Son los medios por los cuales el Señor edificará su iglesia. ¿Por qué? Salmo 145 nos dice que de generación a generación se celebran las obras de Dios. ¿Quién va a contar a la siguiente generación las grandes cosas de Dios? Nuestros hijos, sus nietos. Es por esa razón que debemos orar, para que Dios obre profundamente en los niños de la iglesia. El pastor puritano Matthew Henry, hablando a su congregación sobre los hijos, dijo lo siguiente a sus padres: consideren especialmente que los niños están diseñados para otro mundo. Consideren que los niños están diseñados para otro mundo, están hechos para la eternidad. Todo niño tiene un alma preciosa e inmortal que debe estar para siempre en el cielo o en el infierno, según se prepare en este estado presente, y tal vez deba trasladarse a ese mundo de los espíritus muy pronto. Cada vez que traes a tu hijo al culto, lo estás preparando para un encuentro con Jesús. Lo estás preparando para que sea un ciudadano del reino de los cielos. Estás cumpliendo con fidelidad el voto que todo padre, cuando bautiza a su hijo, promete delante de Dios: educar al niño en la fe del pacto. Y nosotros como iglesia también asumimos un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que asumimos cuando los padres traen a sus hijos para ser bautizados? Que nosotros como congregación nos comprometemos a orar y a velar espiritualmente por los niños del pacto. Iglesia amada, los niños que están aquí en esta mañana, que son hijos de padres de nuestros hermanos en plena comunión, miembros de esta iglesia, esos niños, ¿qué son? ¿Están en el limbo? ¿Son adherentes? ¿Son simpatizantes de la iglesia? ¿Qué son? Son miembros de la iglesia. Y como miembros de la iglesia, ¿qué merecen? El cuidado, el respeto, la atención. Jesús se preocupa por ellos. ¿Recuerdan lo que pasó ahí? Los padres traían a sus niños para que Jesús los tocase y los bendijese. ¿Y qué decían estos discípulos ultra celosos? Están molestando a estos cabros chicos.
No dejan que el maestro predique tranquilamente. ¿Qué dijo Jesús? No se los impidan. De ellos es el reino de los cielos. No se los impidan. Entonces, hermanos, como miembros de esta congregación, tomemos conciencia profunda de lo que son los niños del pacto, de todos los niños presentes en esta asamblea. Todo niño en esta asamblea, en esta reunión, tiene una preciosa alma que salvar. Todo niño presente en esta congregación ha sido diseñado para vivir en otro mundo. Y todo niño presente en esta congregación o será educado para ir al cielo o será abandonado para ir al infierno. Pero no hay más caminos. Y esta verdad tan fundamental de nuestros hijos también es una verdad fundamental de todos los niños que ustedes conocen. Es la verdad fundamental de sus sobrinos, que quizás son hijos de padres incrédulos. Es la verdad fundamental de los niños a los cuales ustedes ministran en algún colegio. Es la verdad fundamental de los hijos de sus vecinos. Pero todo niño tiene un alma preciosa que salvar. Y nosotros debemos ser cuidadosos y diligentes con ello. Todos los niños están en un viaje entre el cielo y el infierno. Y escuche bien esto, preparar a nuestros hijos para el conocimiento de Dios no es algo secundario, no es algo que usted dice, bueno, cuando él tenga 18 años, 21 años, tomará una decisión. No, es un llamado urgente. Y Dios nos hace responsables, hermanos. Dios nos hace responsables. Dios te hace a ti responsable, padre, porque Dios te ha puesto en tu hogar como un rey, como un sacerdote y como un profeta, para guiar a tu familia, para ministrar a tu familia, para predicar la palabra de Dios. Es un llamado urgente, preparar a nuestros hijos para el conocimiento de Dios. Vayan por un momento, por favor, a Génesis capítulo 18, versículo 19. Escuchen ahí las palabras que Dios le da al patriarca Abraham. Génesis 18, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo estoy seguro que Abraham traspasará este testimonio a sus hijos. Les enseñará a sus hijos. Y eso es lo que Dios demanda de todos los padres del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué debemos reconocer con urgencia este llamado? ¿Por qué usted y yo en esta mañana debemos reconocer con suma urgencia este llamado? Porque si no educamos a nuestros hijos para el reino de Dios, el mundo educará a nuestros hijos para el reino de Satanás. No existe la no educación, no existe tal cosa. No existe la no educación. O yo educo a mi hijo, a mi hija en la fe del pacto, u otro lo va a educar. Hermanos, abramos nuestros ojos a la realidad de nuestro tiempo. Muchas marchas de feministas, hombres y mujeres que marchan tras la bandera para derramar sangre inocente. Hay muchos hijos de padres cristianos ahí. Niños que abandonaron la iglesia. Niños que fueron abusados, niños que fueron olvidados, que fueron menospreciados. Marchan hoy en día bajo las banderas de Satanás. No existe la no educación, no existe tal cosa.
Y es por eso que el Señor nos llama fuertemente a educar a nuestros hijos en la fe. Un padre, escuche bien esto por favor, un padre, una madre que menosprecia el culto, que menosprecia la oración, que menosprecia la doctrina, ¿qué le está enseñando a su hijo? Le está enseñando un ateísmo práctico. Le está enseñando que Dios no es importante en su vida. Le está enseñando que la comunión de los santos no significa nada. Le está enseñando que tiene una religión hueca, vacía y sin sentido. Pero no hay cosa más gloriosa y más bendita cuando un pequeño niño ve a su padre orar, ve a su madre orar, ve a su madre cantar, ve a su padre cantar. Está dando un testimonio de que ahí se sirve a Dios. No existe, amados hermanos, la no educación. O educamos a nuestros hijos para el reino, o los vamos a preparar para rechazar el Evangelio. No existe la no educación. Al mismo tiempo, humildemente, debemos reconocer delante del Señor en esta mañana, humildemente, que cuidar a los niños del pacto no es tarea fácil. No. No compremos esas pomadas cuando nos dicen, no, aquí hay un matrimonio que tiene el modelo perfecto de educar a sus hijos. No, hermano. Todos somos pecadores. Todos estamos camino entre el cielo y el infierno. Y todos necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Lo que sí nos enseña la Biblia es que Dios ha dispuesto de su gracia bendita para que nosotros nos esforcemos en guiar a nuestros hijos. Cuando escribía este sermón pensaba justamente en ustedes. Pensaba en mí. Pensaba en todos los que estamos en esta etapa de criar y algunos siguen criando. Pensaban que muchas veces te preparas por la mañana con la mejor disposición para estar en el culto. Voy a alabar al Señor, voy a cantar con los hermanos, voy a orar. Vienes con un corazón henchido de devoción, está por comenzar el culto, vas a cantar al Señor y uno de tus hijos, o quizá todos tus hijos, tienen la necesidad urgente de ir al baño. ¿Qué pasa con tu devoción? Estás ahí cantando al Señor y te tocan el brazo y dice, hay que mudar a la niña. Alábalo, que es bueno. Estás escuchando atentamente la palabra de Dios y de pronto miras a tu hijo que está tratando de abrir la cartera o el bolso del hermano que está sentado delante tuyo o tras tuyo. Es difícil, hermanos. Y la reacción natural de nuestra carne pecaminosa, ¿cuál es? Enojarnos, perder la paciencia rápidamente, desenfocarnos. Pero déjame decirte, papito o mamita, que la gracia de Dios nos ha sido dada para perseverar en todas estas circunstancias. En todas estas circunstancias se nos ha sido dada la gracia del Señor. ¿Cómo podemos cumplir con nuestro deber de una manera que honra a Cristo? ¿Cómo podemos cumplir con el deber de cuidar a los niños del pacto? Sobre todo los niños que están en medio de la congregación. ¿Cómo podemos cuidar de ellos de una manera en que Cristo sea honrado y que los niños sean edificados? ¿Cómo podemos hacer esto como iglesia? Déjeme compartir algunos importantes principios que se desprenden de la palabra de Dios. El primero de ellos, vuelva a mirar el verso 11, Deuteronomio 31:11. El primer principio que encontramos acá en este pasaje es que los niños son parte del culto. Los niños son parte del culto. Quizá a usted no le puede gustar que un niño inquieto esté en el culto.
Quizá a usted no le puede agradar que un niño que está ahí y se mueve un poquito esté en el culto. Pero Dios desea que los niños estén dentro del culto, que participen activamente en el culto. Mira el verso 11, dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios. A continuación, verso 12, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños. Dios está pensando en los niños. ¿Cuál es la visión de Dios respecto al pueblo del pacto? El pueblo del pacto, los miembros del pacto, no son solamente los adultos, no son solamente padres y madres, que son los niños. Los niños. La presencia de los niños es algo muy importante, amados hermanos. Las Escrituras nos enseñan a ver los cultos solemnes como reuniones de la familia de la fe. La reunión del pueblo del pacto, donde los niños del pacto son incluidos, ¿para qué? Como dice este pasaje, son incluidos en la asamblea solemne para oír la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios, ¿a fin de qué? A fin de que teman al Señor. ¿Dónde están los niños acá? ¿Me escuchan? Los niños, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Para qué están hoy aquí? ¿Están para oír la palabra de Dios? ¿Están para aprender la palabra de Dios? ¿Y están para aprender el temor de Dios? Quizá ustedes como niños no consideren su presencia importante en este culto, pero déjenme decir a todos los niños presentes que su presencia en este culto es muy importante para Dios. Porque el Señor les ha considerado y les llama a ustedes los niños del pacto. La presencia de los niños en el culto público, amados hermanos, es un mandamiento que recorre el Antiguo Testamento y va hacia el Nuevo Testamento. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando predicamos acerca de Joel, ¿cuál fue el mandato que hizo el profeta? Cuando el profeta Joel citó a toda la congregación, a toda la asamblea, a buscar al Señor y a pedir un avivamiento. Entre ellos, ¿a quienes consideró el profeta? Joel capítulo 2, versículo 16. Congregar a los niños, ¿y a quiénes más? Y a los que maman. Y nosotros podemos pensar, pero Señor, esta es una reunión donde vamos a buscar tu presencia. Señor, esta es una reunión donde vamos a buscar la restauración. ¿Cómo los niños pueden estar presentes aquí? El Señor piensa en ellos. Y a través del profeta dice, congreguen a los niños, ¿y a quiénes también? A los que maman. La bondad de Dios. La bondad de Dios con los niños del pacto. Y en muchas iglesias se cree que los niños se estorban en una reunión donde se está buscando la presencia de Dios. Pero Dios quiere que los niños también experimenten la presencia dramática de Dios que cambiará sus vidas. Ese es un gran principio del Antiguo Testamento, pero también un principio del Nuevo Testamento. Lo ven ahí en Mateo capítulo 18, verso 2. Jesús dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga, había niños presentes. ¿Por qué? Porque Jesús tomó uno de esos niños y lo puso al medio. ¿De dónde salió la idea de que hay que sacar a los niños del culto? No es bíblico. No tiene fundamento bíblico. Es bíblico rogar al Señor, orar al Señor para que los niños permanezcan en el culto. ¿Por qué es tan importante esto? Es tan importante que el mismísimo apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, verso 1, se dirige a los niños directamente. Recuerden que todas las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas para que fuesen leídas en los cultos públicos. Vayan por favor a Efesios 6.1.
Y ahí el apóstol Pablo le habla a los niños directamente. Una vez más en esta mañana yo hablo a los niños aquí presentes, tal cual como el apóstol Pablo les habló a los niños. ¿Y qué les dice el apóstol Pablo a los niños en Efesios 6:1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Escucharon los niños? ¿Qué quiere el Señor? No hay niños, parece. Niños, ¿qué quiere el Señor de ustedes? Que obedezcan a sus padres. ¿Te das cuenta cómo Dios piensa en tus hijos? El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está pensando en ellos. ¿Qué significa en lo práctico esto? Que ningún papito, ninguna mamita debiese sentirse desanimado, desalentado el traer a su hijo al culto. Ningún padre, ninguna madre debiese sentirse abocado, desalentado, desanimado si ve que muchas veces su hijo es un poco inquieto o quizás no tiene tanta atención. ¿Por qué? Porque Dios considera a los niños en el culto y Dios ha prometido obrar en ellos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si Dios desató el corazón de una mujer adulta llamada Lidia, ¿cuánto más puede desatar el corazón de un niño pequeño? Para que pase de muerte a vida. Los niños del pacto son miembros activos del culto. El otro día conversaba con mi hijo y yo le decía, prepárense porque en algún culto yo los voy a hacer cantar a ustedes y los voy a hacer pasar adelante. No, papá. Sí, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque los niños son parte activa de la adoración. Entonces, siguiendo esta argumentación, sacar a los niños del culto es dañar sus almas. Es dañar sus almas. La presencia de los niños en el culto, queridos hermanos, nos debe motivar a la oración. Cuando usted ve un niño aquí en este culto y quizás ese niño se está moviendo mucho, no debe motivarlo a la murmuración. Ojo, hermano, con eso, no nos confundamos. Debe motivarlo ¿a qué? No a la murmuración, sino a la oración. ¿Y cómo voy a orar? Señor, dale a ese niño, mi hermano, dale a ese niño obediencia a sus padres. Señor, transforma el corazón de ese niño, transforma el corazón de esa niña. Padre Santo, regenera a ese niño por tu Espíritu. Eso debiesen ser nuestras oraciones. Esos niños pequeños son sus hermanos, son miembros del pacto. Pregunta para la iglesia: ¿cuántos de ustedes están orando para que los votos bautismales de muchos de estos niños sean una realidad? ¿Cuántos de ustedes están orando por la conversión de los hijos de sus hermanos? ¿Cuántos de ustedes están doblando sus rodillas para que ese niño o esa niña sea guardada por la misericordia de Dios y no arrebatado por el mundo? Ah, no, porque ese es problema del hermano. Si la niña le salió suelta, ese es problema del hermano. Si el niño le salió rebelde, ese es problema del hermano, porque no lo educó bien. ¿Dónde está nuestra responsabilidad como pueblo del pacto? Díganme si no sería un gozo grande ver una oración contestada, que Dios obró en uno de esos niños. Sí, hermanos. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú seas anciano, uno de esos niños te va a predicar, uno de esos niños te va a visitar, uno de esos niños te va a asistir, ese hombre, esa mujer va a estar ahí, porque es tu hermano. ¿Cuántos de ustedes doblan sus rodillas por los niños del pacto? La presencia de los niños en el culto nos debe motivar a la oración. Pero también la presencia de los niños en el culto nos debe motivar, queridos hermanos, a lo práctico.
Dios es el más grande pedagogo. Dios es el más grande enseñador. Y Dios ha diseñado la adoración en el culto para que sea una adoración ferviente y gozosa. Y los padres deben cantar con gozo y fervor. ¿Para qué? Para que sus niños también sean motivados a cantar y alabar a Dios con sus pequeñas voces. Dime si no es hermoso escuchar a niños alabar el nombre de Dios. Salmo 8. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, oh Jehová. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Los niños son importantes en el culto. Y la presencia de los niños nos debe motivar a nosotros a cantar con gozo, a orar con fervor, a orar con convicción. ¿Por qué? Para que estos niños se den cuenta a qué Dios estamos sirviendo. Para que estos niños puedan ver testimonialmente que lo más importante para ti es Dios. ¿Cuál es el mejor ejemplo que le puedes dar a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto? Darle un testimonio vivo de que para ti Dios es principal. Pablo le habla a Timoteo, le dice, sabiendo que tienes una fe genuina a través de las Escrituras, enseñadas primeramente ¿por quién? Por tu abuela y por tu madre. ¿Cuántos es el testimonio de ustedes que por una abuelita, un abuelito llegaron al Señor? ¿Por qué debemos cantar con fervor? ¿Por qué debemos estar con una actitud de piedad y devoción en el culto? Porque los niños aprenden de eso. Hace muchos días atrás, no recuerdo qué himno estábamos cantando, y uno de mis hijos dijo, papá, hay un hermano que canta muy fuerte. Ah, el hermano Darío. Papá, oiga, que canta bonito el hermano. Yo quiero cantar así. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? Cómo tu adoración, cómo tu piedad, cómo tu actitud en el culto educa y motiva a otro. Yo venía de un mundo de ateísmo y cuando llegué al Señor en una sencilla caleta de pescadores, conocí a hombres y mujeres que cantaban al Señor con todo fervor y con todo el corazón. Y yo decía, yo quiero decir amén como ellos. Yo quiero orar como ellos. Yo quiero estar en el punto de prédica como ellos. Yo quiero levantar mis manos al cielo como ellos. Y todo lo que aprendí de joven adolescente de la iglesia lo aprendí a través de esos hombres y mujeres sencillas. Debemos educar a nuestros hijos y con nuestro testimonio decirles que Dios es todo para nosotros. Dejen que los niños canten al Señor y eleven notas alegres y melodías que glorifican a Dios, porque esas melodías van a abarcar sus corazones a fuego. Lo van a hacer. ¿Cuántos testimonios hay de que niños que se han extraviado del Señor en la adultez, incluso en la ancianidad, recuerdan los cánticos con sus padres, recuerdan cómo adoraron en la iglesia y Dios obra y se vuelven al Señor? Amén. Bendito sea Dios. Los niños del pacto también deben ser considerados en otras reuniones. ¿Cuáles reuniones, pastor? Es cierto que hay algunas reuniones en las cuales los niños del pacto no pueden estar. Pero ¿en qué reuniones los niños del pacto pueden participar? En la oración. Pueden estar en la oración. ¿Cómo sabemos esto? Vayan por favor a Hechos, capítulo 12, verso 13. Los niños del pacto deben participar en el culto, pero también en otras reuniones de oración.
Como por ejemplo, Hechos capítulo 12, versículo 13. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Toda la iglesia estaba orando por el pastor Pedro que estaba encarcelado. Señor, libera a Pedro. Señor, saca de la cárcel a nuestro hermano Pedro. Y entre ellos había una muchachita llamada Rode, que también estaba orando por su pastor que estaba preso. Y cuando de pronto tocaron la puerta, mandaron a la niña a abrir la puerta y la niña Rode se encuentra ¿con quién? Con Pedro, cara a cara. Y la niña quedó como congelada y le cerró la puerta porque no lo creía. Pensaba que era un fantasma. ¿Qué significa esto en lo práctico? Debemos procurar que nuestros niños participen en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque ellos verán cuando la oración sea contestada y glorificarán a Dios. Amén. Yo recuerdo un tiempo, Tito es testigo de esto. Íbamos a orar por la iglesia, un local, jueves en la noche, muchas veces solo. Y yo le decía a mi hijo pequeño que me acompañara. Y un día me dijo este niño, ¿se acuerda papá cuando iba a orar con el hermano Tito solo al local? Y estábamos los tres orando y no llegaba nadie. Y ahora, ¿cómo el Señor ha bendecido a la iglesia? Los niños pueden participar en la oración. Deja que tus hijos participen en la oración. Inclúyelos en la oración. Los niños son miembros de la iglesia entonces. Tengámosle en alta estima. ¿Alguno de ustedes se detiene a saludar a su hermano? ¿Cuántos de ustedes saben los nombres completos de los hijos de sus hermanos? Saluden a los niños pequeños. Háganle manifiesto que la presencia de los niños pequeños no es molestia en el culto. Quizás ustedes olvidaron de esto, pero yo recuerdo con 16 años llegar a una iglesia muy humilde y lo primero que recibo fue un tremendo abrazo de oso de un portero que me dice: bienvenido hermano, el Señor le bendiga. Me hizo sentir como el príncipe Carlos. Debe ser esa también nuestra actitud con los niños pequeños, con los adolescentes. Debemos hacerles sentir que su presencia es una bendición para nuestras vidas. ¿Cuánto portero, cuánto hermano de la iglesia con esta actitud ha predicado un afecto fraternal a un niño? Y ese afecto fraternal a ese niño, créame que nunca lo olvidará. Nunca lo olvidará. Charles Spurgeon, en su diario recuerda esto. Cuando tenía 6 años, su abuelo era pastor y uno de sus amigos le fue a visitar y estaban conversando de estas grandes cosas teológicas, hasta que en un momento este hombre dejó la conversación, se acercó a Spurgeon, puso las manos sobre la cabeza de este niño y empezó a orar. Spurgeon dice que sintió un fuego que llenó todo su ser y nunca lo olvidó. Y él dice que había comprendido que ese hombre había orado por él para que Dios lo guardara. ¿Oras por los hijos de tus hermanos? ¿Levantas tus manos santas para bendecir a los niños del pacto? Satanás y este mundo odian a los niños. Pero nosotros no, hermanos, porque está el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Y Cristo ama a los niños pequeños. Cristo ama a los niños del pacto. Última aplicación. Papito, mamita, no te rindas con los niños del pacto. Mamita, papito, no te rindas, ni te desalientes, ni te desanimes con tus hijos. No pienses que ellos están consumiendo tu vida. No pienses que ellos están consumiendo tus energías. Tienes el privilegio de invertir en la vida de estos pequeños. Un alma salvada vale más que todos los tesoros del mundo. Amén. Muchos padres están pensando en llevar el evangelio a la China, a Rusia, a África, a Mongolia.
tienes un campo misionero en tu casa. Tienes un campo misionero en tu casa con tus hijos. Papito, mamita, no te desalientes con sus hijos. No te desalientes cuando veas que tus hijos en el culto están más pendientes de una mosca que de escuchar el sermón. No te desalientes cuando uno de tus hijos se levanta y corre por el pasillo y tú te preguntas, ¿qué hago aquí, Señor? Trágame tierra. ¿Por qué estoy aquí? Ojalá que los hermanos no se den cuenta. Ojalá que el pastor no mire. Ya se dieron todos cuenta, hermanos. No te desalientes ni te desanimes cuando uno de tus hijos esté un poco inquieto. Confía en la provisión del pacto. Confía también que tienes una iglesia que ayuda y vela por los niños del pacto. Estamos todos para animarnos. Estamos todos para alivianar la carga y llevar la carga unos con otros, no para poner más carga, hermanos. Muchos de ustedes vienen a través de una guerra durante la semana y en la iglesia encuentran descanso. Pero ¿qué ocurre si vienes al culto y en lugar de descanso encuentran más carga? Cristo lleva nuestras cargas. Cristo dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Papito, mamita, no te desalientes, no te rindas. Déjame terminar anunciando el Evangelio una vez más. ¿Por qué no debes rendirte con tus hijos? ¿Por qué no debes desanimarte y desalentarte con tus hijos? Escucha lo que el Evangelio te dice. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y cuál será la bendita cosecha? Niños y mujeres, niños y niñas salvados para Cristo Jesús. No nos desmayemos, hermanos. Muchas personas quieren dejar un legado. ¿Sabes cuál es el legado más grande que puedes dejar en esta tierra? Los niños del pacto, los hijos del pacto, los hijos del pacto. Oremos en esta mañana por los niños del pacto. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre bendito, tú amas a los más pequeños de tu pueblo. ¿Y cuántas veces, Señor, nosotros hemos pecado en menosprecio? ¿Cuántas veces, Señor, nosotros hemos pecado en descuido? Oro, Señor, en esta mañana por las madres que se sienten cansadas, desalentadas, sin fuerza, que están criando niños. Oro, Señor, para que ninguna de ellas desmaye. Oramos, Señor, como pueblo tuyo del pacto, para que ninguna de ellas se sienta desanimada, sino que por esta palabra podamos confiar de que si no desmayamos, a su tiempo segaremos. Oro, Señor, para que ninguno de nosotros como pueblo tuyo se canse de hacer el bien. Oramos, Señor, como iglesia para ser fieles administradores y servidores a los miembros más pequeños de este pacto. Oramos, Padre, para que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Oramos, Padre, dando gracias por tu palabra, dando gracias por lo que nos has permitido ver. También te alabamos, Dios, porque podemos ver tu fidelidad de generación en generación. Aquí hay presentes abuelos que tienen a sus hijos que te sirven y pueden ver a sus nietos que también te sirven. Bendito sea Dios. Bendito es tu nombre. Tu fidelidad es de generación a generación. Y generación a generación celebrarán tus obras. Denos, Señor, a nosotros como iglesia
la gracia, el poder, la piedad, Señor, para servirle con todo nuestro corazón y sinceridad. Aplique esta palabra en nuestros corazones por la obra de su Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, tenemos la celebración del bautismo de Grace Barrera Quesada. ¿Sí? Y es un gozo y un privilegio que todos podamos presenciar esto. Déjenme introducirles rápidamente al fundamento por el cual nosotros bautizamos a nuestros niños. Nuestro libro de orden, que es la Constitución de la Iglesia Presbiteriana, en el capítulo 6, el inciso 1 dice: los hijos de los creyentes son miembros no comulgantes de la Iglesia. Esto es mediante el pacto y por derecho de nacimiento. Por esta causa tienen derecho a recibir el bautismo, supervisión pastoral e instrucción y gobierno de la Iglesia, con miras a que acepten y reciban a Cristo y posean así todos los beneficios del pacto de manera personal. El bautismo fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. El bautismo es el sello del pacto de gracia. Es el símbolo de estar injertados en Cristo. Es el símbolo de nuestra unión. Es el símbolo de recibir la remisión de nuestros pecados. Es el símbolo de pertenecer al pueblo del pacto. La promesa, por lo tanto, es para los padres y para los hijos. La promesa se hace a los creyentes y a sus hijos, y que de acuerdo al Evangelio, los hijos de los creyentes tienen una participación en el pacto y un derecho a su sello y a sus privilegios, no menores que los hijos de Abraham en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pacto de gracia es el mismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay una diferencia, que el nuevo pacto trae más grandes y abundantes promesas que el antiguo. Y este es un punto para pensar, que si en el antiguo pacto Dios consideraba a los niños, ¿olvidará a los niños en el nuevo pacto? Dios es inmutable. Dios es inmutable, no cambia. Lo que sí hace Dios es traer más grandes y mejores promesas. Más grandes y mejores promesas. Mediante el bautismo, los niños reciben solemnemente en el seno de la iglesia visible y se les unen con los creyentes y se les distingue del mundo y de los que no tienen el bautismo, y que todos los que son bautizados en el nombre de Cristo renuncian al diablo, al mundo y a la carne, y por su bautismo están sujetos a enfrentarse a estos. Antes del bautismo son santos asociativamente, y es por ello que se les bautiza. Es decir, los bautizamos no para que sean miembros del pacto, sino que los bautizamos ¿por qué? Porque Dios los considera parte del pacto. Solamente estamos aplicando el sello, la distinción visible. Es decir, en este acto visible, los padres de Grace están diciendo a toda esta congregación que ellos tienen una alianza con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob. Están dando testimonio que la fe de ellos es la fe también de su pequeña hija. En virtud de ser padres creyentes y debido a la ordenanza del pacto de Dios, estos niños son hechos miembros de la iglesia. Aunque esto no basta para convertirlos en miembros continuos de la iglesia, estos niños, cuando alcancen la edad de criterio, quedarán sujetos a las obligaciones del pacto, que son la fe, el arrepentimiento y la obediencia. Entonces deberán hacer confesión pública de su fe en Cristo. De lo contrario, transgredirán el pacto y estarán sujetos a la disciplina de la iglesia.